Bueno, ahora vamos a hablar de HIV, vamos a hablar de SIDA. Estamos con Kevin Montiel, que es de la Fundación Vencer, y con Camila Yasmín Mas, red de ONG. Bienvenidos. Buenas noches. Bueno, cuéntenos, hoy estamos festejando, se puede decir, un día más de la lucha contra el SIDA, o recordando. Recordando. Ahí está. Bueno, cuéntenos, ¿en qué actividades andan? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarnos. Y hoy estuvimos con una serie de actividades durante todo el día. Estuvimos en los hospitales, en los sites, haciendo puntos de información, asesorando legalmente a las personas. Y seguimos con las actividades en la Costanera a partir de las 6. Después del canal, después de ver Pelusa, nos vamos todas a la Costanera para seguir con actividades donde se va a hacer un encendido de velas para recordar a las personas que fallecieron por SIDA cuando todavía no había las condiciones para la respuesta. Estamos hablando de los años 90, ¿verdad? 80, 90. Así mismo, más o menos. Pero también es importante saber que hasta hoy día muchas personas todavía siguen muriendo a causa de complicaciones relacionadas al VIH-Sida, ya que acceden a un testeo tardío o a un tratamiento tardío también. Entonces, ¿podrían explicarnos entonces esa diferencia entre VIH y SIDA y cómo es que el SIDA lleva a la muerte a las personas y por qué? claro, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana que ingresa al organismo. Y es muy diferente hablar de VIH y de SIDA, ya que cuando hablamos de SIDA es la etapa más avanzada sin haber tratado el VIH. O sea, con SIDA ya no tenés marcha atrás, con VIH sí. Con SIDA igual, hoy en día tenemos marcha atrás, cuesta mucho más, pero hoy hay antirretrovirales, hay medicación que pueden volver a la etapa VIH. Lo importante es tener un diagnóstico temprano, hacernos todos los controles una vez al año por lo menos, protegernos. Acá les trajimos de regalo condones y lubricantes. Estos se distribuyen gratuitamente en los ministerios de salud, en los hospitales. Entonces es importante cuidarnos, es importante hacernos el test para poder prevenir a no estar en etapa SIDA. Hoy cuando cuando empezamos a hablar, me agarré de lo siguiente, de que estaban esta mañana haciendo asesoramiento legal a la gente. ¿A qué se refieren con asesoramiento legal? Asimismo, el asesoramiento legal consiste en que las personas conozcan cuáles son sus derechos en base a la ley 3940, que justamente trabajamos en conjunto con el centro de denuncias, en donde vamos derivando los casos que son vulnerados cuando te realizan el testeo sin tu consentimiento o cuando vulneran tu estado serológico también sin tu consentimiento, cosa que está por ley prohibida. Entonces, la persona puede acudir a nosotros también para asesorarse en cuanto a lo legal. O sea, la persona que se haga un test primero tiene que firmar, tengo entendido, una autorización, ¿verdad? Para que se haga, y eso es confidencial. Así mismo. Sea el resultado que sea. Sea negativo o sea positivo, es confidencial. Y en el caso de que hay empresas de que te exigen y vos le tenés que presentar tu resultado y que esas empresas no te contratan porque estás con positivo. Claro, ahí justamente es donde nosotros trabajamos para que eso no suceda, ya que sucede hasta hoy día. El Ministerio de Trabajo debe sentar un poco más de postura en ese sentido, ya que hay empresas que todavía siguen haciendo esa práctica. Y lo más grave de esto es que muchas empresas hacen la práctica y no dan el diagnóstico a las personas. Hay personas directamente que a la se empresa. hacen y directamente la empresa tiene y la persona no sabe que vive con VIH. Nosotros de enero a octubre recibimos hasta el momento 117 denuncias por violaciones de derechos humanos referentes al estado serológico. Ahora, Kevin o Camila, si hablamos de VIH, ¿qué rostro tiene el VIH en Paraguay? Me refiero al rostro a qué personas, de qué rango etario, de qué segmento social tenemos en mayor cantidad. ¿Son más hombres, más mujeres? Se puede hablar hoy día de que está un poco más equitativo en cuanto a lo que tenga que ver el género, tanto hombre-mujer, va equiparado prácticamente de los diagnosticados. Son 3 personas diarias que son diagnosticadas en Paraguay
Y en cuanto al rango etario, están entre los 18 a 34 años la población un poco más afectada por el diagnóstico. ¿Cómo se transmite el VIH y cómo se llega al diagnóstico? Es muy importante esa pregunta porque generalmente la gente tiene conceptos erróneos. Entonces es importante saber que el VIH solamente se transmite de 3 maneras. Por transfusiones de sangre, por relaciones sexuales sin protección y de una mamá a un hijo, una mamá cuando no sigue el tratamiento. Si una mamá sigue el tratamiento no puede transmitir al Tengo bebé. entendido que la más común es el tema de las relaciones sexuales, ¿verdad? Exactamente. Por esa forma está catalogada también como infección de transmisión sexual y demás. Entonces, acá lo importante es usar el preservativo al momento de tener relaciones sexuales. Si no usaste, ¿qué haces? Aparte de usar el preservativo, hay algo muy importante que nosotros hoy hicimos énfasis, es educar. Dentro de la ley 3940 está la importancia de la educación integral de la sexualidad y hoy nosotros vemos un retroceso con este material de 12 ciencias. Ya como organizaciones presentamos notas al Ministerio de Salud, al MEC, porque ahí están desinformando y están poniendo en riesgo la salud de las personas con ese material. Entonces, eso es importante también, educarnos e informarnos con información científica. Entonces, Y con respecto a lo que les consultaba, ¿tuviste esa relación de riesgo que se le dice? ¿No usaste el preservativo? ¿Qué haces? ¿Te haces un examen? ¿Dónde vas? ¿En cuánto tiempo está ese examen? ¿Tenés que esperar un poquito para hacerte? Si nos pueden explicar y le explican a la audiencia también. Si una persona estuvo expuesta a una relación sexual sin protección, puede acercarse junto con nosotros al Pronacida en este caso, porque hay una pastilla que se llama PEP, que la persona puede hacer uso cuando no utilizó preservativo y tiene que estar en el rango de 72 horas. También es bueno hacer los testeos de esta forma para que nosotros sepamos si la persona no adquirió VIH de manera anterior. Entonces, la persona puede acercarse al Pronacida si tuvo una relación sexual sin protección. ¿Tienes síntomas el VIH, qué sé yo? ¿Tuviste sexo sin condón? Al día siguiente vas a estar engripado, te va a doler la cabeza. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es? el VIH se manifiesta recién a los 3 meses, por eso hay una ventana que le decimos nosotros. Sí, hay prácticas de riesgo donde ahí una persona puede estar expuesta al VIH y generalmente a los 3 meses, si el virus va ingresando rápidamente, puede tener diarrea, estados febriles y otros síntomas, pero no son tan marcados. O sea, no es la típica persona que nos vendían en las películas que está toda flácida, pálida, blanca, no. Entonces poder también ahí, como personas todos que tienen prácticas sexuales, que tenemos prácticas sexuales, hacernos el test. Eso es como lo importante y acordarse de la ventana de 3 meses. Así, Señora. hablando justamente de educar, ¿será que podemos hablar del tema del test y mencionar un poquito, o sea, cómo es el tema del test, cómo hacemos, cómo acudimos a eso? El testeo se hace de manera gratuita, el resultado lo puedes obtener en aproximadamente 40 minutos y no hace falta que tengas una preparación de ayunas ni nada, solamente es acudir a cualquier centro de salud pública en donde cuenten justamente con esos testeos rápidos y te lo hacen de manera rápida. ¿Y qué efectividad tiene el test rápido? Es de un 97% efectivo, 97%. que es muy elevado. Ya. Kevin, Entonces, y decías vos, ¿verdad? Que este testeo te pueden hacer en ciertos hospitales. ¿Cuáles hospitales te referís? ¿Los hospitales regionales, distritales, de cabecera? Porque no creo que en un puesto de salud nomás te lo hagan. actualmente tenemos en los hospitales regionales, así también como deberían de tener en las USFs, los testeos rápidos, que el Ministerio de Salud tendría que proveerles también. Entonces, particularmente en el Pronacida, una persona puede irse sin agendamiento a realizarse el testeo también. ¿Dónde que queda es- el Pronacida? el Pronacida queda sobre la calle Venezuela. Normalmente la gente lo conoce como el Marcos Aguayo. También tal? están el hospital de Barrio Obrero, el hospital San Pablo, el hospital de Calle I, los hospitales regionales. Y lo importante es que este test es confidencial, es gratuito y tiene que tener una consejería para que puedan explicarle a la persona todo el proceso, tanto si es positivo como si es negativo, para seguir
previniendo y usando condón, lubricante y todo lo necesario. ¿Qué pasa Señora. cuando una persona ya da positivo al VIH? Cuando una persona ya tiene un diagnóstico positivo, es importante hincar en el tratamiento. Para que la audiencia también sepa, el tratamiento es fundamental para una persona que vive con VIH, ya que de esta forma la persona con VIH lleva su calidad de vida normal y no puede transmitir el virus, logra controlar el virus. Entonces, por eso también es importante estos espacios para que se pueda socializar esa información, para que de esta forma no caigamos en una etiqueta hacia las personas con VIH. Una persona con VIH en tratamiento lleva su vida normal y es por Y eso no que puede transmitir el virus. no puede transmitir el virus en las relaciones sexuales. Eso está científicamente comprobada y es por eso que nosotros hincamos a la adherencia al tratamiento. Ahora, Kevin o Camila, anteriormente se hablaba de los grupos de riesgo y marcaban a los grupos de riesgo. Hoy día sabemos que cualquier persona, esté con corbata o sin corbata, esté en alguna posición social o no, puede estar expuesto al VIH-Sida. Sí, por eso hoy en día nosotros hablamos de prácticas de riesgo y no de personas de riesgo. Entonces es importante entender que todos y todas estamos en riesgo. O sea, el mayor riesgo es pensar que no estamos en riesgo. Bueno, señora, esto es un condón, vea, esto es un condón. Si por ahí usted que le revisa la billetera a su hijo encuentra algo de esto, pues póngase feliz. Lo peligroso es de que su hijo está haciendo cositas por ahí porque su hijo las hace, y no use esto. ¿A dónde quiero llegar? Últimamente los pendes, chore o luego, dice, yo no uso condón porque uso PrEP. La pregunta es, una vez que empezás a tomar el PrEP, ¿tenés que tomar continuamente sin parar o cuándo se toma el PrEP? Existen dos formas diferentes de tomar el PrEP. A ver. Cuando una persona tiene relaciones sin pactar, es necesario que la persona tome de manera diaria. Pero cuando la persona pacta sus encuentros sexuales, existe la que es intermitente, donde toma 2 horas antes el PrEP y luego 2 pastillas después. Pero generalmente te vas a la farra, chupás, aparece alguien y dice, no tomé, son las 3 de la mañana, 4 horas, tengo que esperar hasta las 3 de la tarde de mañana. Eso es lo que generalmente no sucede. Por eso es lo que yo digo, tenés que tener esto en la billetera. Claro, la PrEP es un mecanismo de prevención combinada Claro. que tiene que estar arraigado al uso del preservativo, ya que la PrEP no te protege de las infecciones de transmisión Claro, no, sexuales lógico. como la sífilis Por supuesto. y las demás. Pero ahí lo importante también es cómo tenemos el cuidado del condón, porque con las altas temperaturas, tener en la billetera también es riesgoso por la alta temperatura y el guardado. Entonces también hay que conservar en espacios más secos, donde no esté tan expuesto al calor, porque si no pierde la eficiencia y por eso es importante también acompañar con los lubricantes. Con los lubricantes. Entonces también cómo cuidamos nuestros preservativos es importante y fijarnos también siempre en la fecha del vencimiento, que esté en forma, entonces poder hacer ese control. Ahí está, chicos. Ustedes hablaron también hace rato de que una de las formas de transmisión es de una madre a un hijo. ¿Qué pasa con las madres que tienen VIH? ¿El hijo pasa a heredar o a tener también VIH? Si nos pueden hablar de ese punto también. No, así como hablábamos hace rato, si una madre embarazada logra diagnosticar a tiempo durante sus controles prenatales, se evita que la criatura en este caso pueda vivir con VIH con el tratamiento. Así como mencioné de que la persona no puede transmitir el virus en las relaciones sexuales, tampoco puede transmitir el virus en la gestación. Entonces por eso es importante el diagnóstico temprano. Pero me imagino que hay casos en los que la madre descubre tarde que tiene VIH. ¿Qué pasa en ese caso? Y en ese caso se hace el proceso también ya de la criatura de antirretrovirales. Ahí dentro de la red de VIH, que está conformado por 11 organizaciones, tenemos a la organización OPUMI, que trabaja más de cerca con las mujeres embarazadas para hacerles todo ese proceso de que no lleguen a esa situación. Y si llega, se hace el proceso también de antirretrovirales ya con la criatura. ¿Qué pasa en el caso de que cuando están en pareja, una de las partes es positivo o positiva, pero indetectable, y la otra persona no corre riesgo de que haya contagio, al ser positivo pero indetectable?
Si una persona es indetectable, o sea que pudo controlar el virus con el medicamento, la persona no puede transmitir el virus. Entonces, si tiene una pareja negativa Claro. sin VIH, no puede transmitirle el virus porque está en tratamiento esa pareja positiva. Entonces, a eso se le llama ser pareja cero discordante, cuando una persona vive con VIH y la otra persona no vive con VIH. ¿Y cómo estamos con los medicamentos en Paraguay? Los medicamentos. Bueno, los medicamentos, si bien son gratuitos, hoy en día estamos con un problema que hoy también manifestamos en el acto central del Ministerio de Salud, de que hay incumplimientos en los pagos de la medicación. ¿Esto qué También. quiere decir? Que la medicación tenemos asegurada hasta marzo, pero no con los esquemas que corresponden para dar inicio. Entonces es importante generar datos para las políticas públicas y hacer los pagos correspondientes para que los medicamentos no tengan escasez. Si bien ahora tenemos, es un problema que no se estén haciendo los pagos correspondientes, porque eso es hacer que las personas no estén adherentes, no sean indetectables, no sean intransmisibles y exponerles a llegar a una etapa SIDA. O sea, una persona que empieza a tomar medicamento no puede cortar ese medicamento nunca más, ¿verdad? No, Tiene que tomarlo de tomar manera todos los continua. días. ¿Cómo reacciona ustedes que trabajan desde cerca con las personas que tienen VIH? ¿Cómo reaccionan las personas que reciben este diagnóstico positivo? Porque hay mucho prejuicio con respecto al VIH. ¿Cuál es la reacción ustedes que le brindan? Particularmente, hablar de VIH es una situación sensible justamente y recibir un diagnóstico de VIH es mucho más sensible. Entonces, la situación que más se da en cuanto a nuestra experiencia es que las personas tienen un autoconcepto ya de que la sociedad en sí le va a rechazar, ya que está arraigada a desinformaciones o a prejuicios que pueda tener la sociedad del VIH en sí. Entonces es ir reeducando en cómo va a ser su nueva vida viviendo con VIH, ya que se vive bien si una persona sigue su Justamente tratamiento. quería hablar sobre ese punto porque me encanta que este es un espacio educativo y de por ahí nos sacamos muchas dudas, de verdad, yo aprendí muchísimo acá en estos minutos, ¿verdad? Y digo, o sea, teniendo tanto acceso a la información, o sea, me impresiona cómo todavía la discriminación existe. O sea, podemos hablar sobre ese punto, la discriminación en Paraguay. Podemos hablar, de hecho, acá tenemos los datos del Index 2.0, que es un estudio que realizó la Fundación Vencer, donde muestra que 2 de cada 10 personas sienten discriminación en los centros de salud hasta hoy en día, que es un porcentaje muy alto. 8 de cada 10 personas tiene una autodiscriminación al conocer su diagnóstico. Entonces es un proceso que tenemos que seguir trabajando. Nosotros en las organizaciones de sociedad civil hacemos todo el esfuerzo, pero tenemos que tener un acompañamiento de parte del Estado. Tenemos que tener políticas públicas que hablen de la discriminación. Si bien nuestra ley 3940 incluye un apartado, un inciso de discriminación, no es todo. O sea, el VIH no es solo una cuestión médica, es también una cuestión social, cultural, que tenemos que trabajarlo entre todos y todas. Acá hay una pregunta, no sé si se suma o de por ahí no le quedó claro. Esta persona dice, buenas tardes, una pregunta. ¿En cuánto tiempo se puede saber si el virus está en el cuerpo? Actualmente, si una persona estuvo en riesgo, puede realizarse el testeo un mes después de haber estado en riesgo, ya que el testeo puede diagnosticar ese periodo ya desde un mes. A los un mes ya puede saber. Exactamente. Ese es como el periodo de ventana que De se ventana. dice. Esos un mes son el periodo de ventana en donde el virus puede estar ya dentro, pero no puede ser detectado por nuestras tiras Y rápidas. el tema de que una persona tenga VIH, sea positiva y no lo sepa porque no se hace nunca el test, es un riesgo porque esa persona no sabe y le está transmitiendo también a otras personas sin saberlo. Claro. ¿En cuánto tiempo también se llega a la etapa SIDA con el VIH? Eso depende muchísimo del cuerpo y de la persona de cada una. Tenemos casos donde hubo un diagnóstico después de 20 años de que una persona llegó en etapa SIDA bastante mal. Fue una persona que falleció, eso están en los datos estadísticos del PRONASIDA. Entonces es muy variable y también no es solo ponerle en riesgo a la otra persona, sino poner en riesgo su propia vida. Claro. Porque hoy tener VIH, si una persona es adherente, que quiere decir que toma todos los días su medicación,
puede vivir una vida tranquila, tener hijos, hijas sin VIH, puede tener una pareja, puede tener una vida totalmente normal, por decirlo de alguna forma, pero si no sabe su diagnóstico, está expuesto o expuesta a muchísimas otras enfermedades oportunistas que le van a bajar su calidad de vida. Claro. Entonces, por eso es importante cuidarse y cuidarle a la otra persona. Pero lo que pasa, Camila, Kevin, es que vivimos en una sociedad tan hipócrita, porque por ahí vos tenés cáncer. Chinyaranga tiene cáncer, que esto y lo otro, pero si tenés HIV, tiene HIV. Vos ya sabés, ¿verdad? O sea, vivimos en una sociedad demasiado hipócrita y el HIV le puede agarrar a cualquier persona hoy en día. Ustedes están con actividades, termina acá el programa, se van a hacer una actividad y tengo entendido que mañana hay una obra de teatro también, ¿verdad? También, estamos con una obra de teatro en el Juan de Salazar por parte de la Fundación Vencer también. Y hoy les esperamos en la Costanera también, frente al cartel de Yo Amo Asunción, vamos a estar haciendo el encendido de las velas. Bueno, gracias por la visita y seguiremos, por supuesto, promocionando todo esto. Y no olvide, señora, a sus hijos póngale esto, como se suele decir también, la O a sus enfermedad no hijas mata. también. También, la enfermedad no mata, quien mata es la gente. Hacemos la pausa, ya venimos.